Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco mucho la compañía a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. El Servicio de Seguridad de Ucrania aseguró que frustró un atentado en contra de Vladimir Zelensky. Detuvieron a una supuesta informante de Rusia en relación con un complot, o sea, en este complot para asesinarlo. Le comento que el republicano Ron DeSantis dice que Joe Biden ganó las elecciones en 2020. Con lo cual se le acaba pues parte de la, en este caso, pues mentira que ha venido impulsando el expresidente Trump para defender su rebelión. Así es que bueno, DeSantis le dice, ¿sabe qué? Pues yo creo que ganó Biden, así es que no tiene demasiado sentido seguir discutiendo ese tema. La sovietóloga, una historiadora muy notable en Francia, por cierto, la habían nombrado premio Princesa de Asturias, no lo podrá recibir. Hélène Carrère d'Ancos ha fallecido. Descanse en paz, una mujer que vale mucho la pena revisar. Además, su hijo es un gran escritor, Emmanuel Carrère. Este fin de semana estuve leyendo el V13, fantástico libro de Emmanuel. Pero bueno, pues recordar a esta mujer que nos enseñó a muchos de nosotros la Unión Soviética y todas las implicaciones que tenía. Un juez concede a Xóchitl Gálvez la suspensión provisional contra los señalamientos que realiza el presidente en sus discursos. El presidente dice que son graves los señalamientos del tribunal y los llamó, como siempre, reverendos falsarios. Coahuila y Jalisco se sumaron a Chihuahua y Guanajuato en no distribuir los libros de texto. Coahuila informó que se verán el 18 de agosto, cuando se realice la audiencia en donde se definirá si proceden o no. Enrique Alfaro explicó que la decisión tomaron en respuesta a un proceso administrativo irregular. Mañana inician las conferencias de prensa de Leticia Ramírez, la secretaria de Educación, las vespertinas, las tardeadas, como le llamaban a las de López Gatell. Le comento que las fiscalías del Estado de México y la Ciudad de México iniciaron una carpeta de investigación por la muerte de Íñigo Arenas Sáiz. La alcaldía Miguel Hidalgo dio a conocer boletín en el cual subraya que él sale en este caso, el bar de Mazarik y todavía va a comer unos tacos, y donde ya lo encontraron muerto saliendo de un bar en el Estado de México. Así es que se tendrán que coordinar en ese sentido. Martí Batres, jefe de gobierno, promulgó la reforma al artículo 16 que tiene que ver con el suelo de la capital. Se divide en suelo de conservación y suelo urbano, eliminando el concepto de suelo rural que fraccionaba el suelo de conservación. Otro robo, en este caso una joyería de Las Antenas. Afortunadamente ahí intervino la policía y detuvo a dos. Además recuperaron el producto del robo. Transportistas del Estado de México iniciaron patrullajes en diferentes puntos de la entidad. La coalición Va por México, pues anuncia que esta semana darán a conocer quiénes pasan a la siguiente fase. Xóchitl Gálvez cuestionó la recolección de firmas de algunos de los integrantes, dice que se les pasa la mano. Así es que han reunido 150,000 firmas recorriendo todo el país, y que estos con una enorme tranquilidad lo han hecho. El que se baja del proceso es Preciado, ya empezó a lanzar en este momento elementos en contra de Xóchitl Gálvez. Hace un ratito platicaba con Citlali Hernández, ya lo citan como fuente de autoridad. Se acuerda de este hombre que fue candidato al gobierno de Colima. En más información, hoy reinició el ciclo escolar en la UNAM y en muchas universidades del país. Falleció una joven de 19 años dentro de la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey. En un momento más iremos con el tema y también revisaremos el caso del fiscal de Morelos. Por cierto, el obispo de Cuernavaca ayer, muy duramente, Ramón Castro de Castro, dijo que era una ilegalidad el caso de su detención. Vamos a una breve pausa, en un instante toda la información. Seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. La juez cuarto de Distrito de Amparo en materia penal, María del Carmen Sánchez Cisneros, le concedió a un fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables de manera inmediata cesen los actos de incomunicación y tortura psicológica y mediática. Indicó que la salud, seguridad y custodia de parte que precisamente del Fijoso ya queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades del Reclusorio Sur, quienes deberán tomar notas y cada una de las medidas pertinentes para ello. Por otra parte, por lo que respecta a una segunda suspensión de plano que se le otorgó contra una posible extradición en la demanda de garantías, la cual interpuso precisamente el viernes 4 de agosto, el día de su detención,
El fiscal de Morelos argumentó que su extradición es una moneda de cambio y destacó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no anexó a la solicitud la copia certificada de la sentencia condenatoria. Precisó que la medida cautelar es para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarda y no se ejecute el acto reclamado. La juzgadora indicó que la suspensión únicamente se limita a paralizar la resolución de extradición que pudiera dar en cualquier momento la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor, el reporte. Muchas gracias, Juan Antonio, por el mismo. Buenas noches. Buenas noches y seguimos con la información. Vamos ahora contigo, Sara Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a acatar la medida cautelar impuesta por el Instituto Nacional Electoral que le ordena abstenerse de emitir declaraciones relacionadas con los derechos político-electorales del aspirante presidencial Xóchitl Gálvez. Sin embargo, pues tachó de mentirosos y falsarios a los magistrados del Tribunal Electoral, ya que acusó en el dictamen no tomaron en cuenta, no pusieron sus declaraciones textuales, sino interpretaron lo que dijo. Muestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del Tribunal Electoral. Los exhibe porque mienten, calumnian, actúan de manera falsaria, son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras. Imagínense qué clase de jueces, árbitros se tienen, porque me acusan de violencia política de género y lo que hacen es atribuirme expresiones que yo no expuse en esta conferencia. Es realmente grave, pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires vivientes. Y bueno, pues el presidente López Obrador puso algunos ejemplos de cómo desde su punto de vista tergiversaron sus palabras, incluso retomó aquel video del expresidente Vicente Fox donde sostiene que Xóchitl Gálvez daría algunos de los programas sociales. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Eso es lo que dicen los magistrados. Fíjense hasta dónde llegan, ¿no? Porque le quitaron toda la esencia y también la forma sobre todo, que es fondo. Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox. ¿No es Fox la señora Xóchitl Gálvez? No estoy mintiendo. La señora es Fox. Claro, estoy hablando en términos políticos. Y bueno, pues ya en otro tema, el presidente celebró que la Fiscalía de la Ciudad de México haya actuado en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, pues dijo hay pruebas que demuestran que incurrió en omisiones y ayudó a ocultar la verdad sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue abandonado en la carretera La Pera, Cuautla. Negó que se trate de una persecución política y dijo que ni siquiera conoce al fiscal. El reporte que técnico Leonardo. Muchas gracias. Y bueno, pues me resultó muy revelador leer este fin de semana al maestro Elisur Arteaga, que él defendió mucho al presidente de la República cuando lo desaforaron. Yo estuve ahí, escribe el maestro Arteaga, defendiéndolo usted, presidente, y ahora lo que hace es precisamente, bueno, les llamó el texto, la suertuda y los tamales con ojos, la forma en que el presidente la ha utilizado, y él dice, no, pues si solo le he llamado que vengan los tamales y todo lo demás, usted tendrá la mejor opinión. Hace un momento platicaba con Citlali Hernández, la secretaria general del partido gobernante, y bueno, pues le preguntaba si hay dos varas o dos medidas para medir efectivamente la violencia en contra de las mujeres, la violencia de género. Citaba el caso de Cuadri, ¿no? Que se armó un gran escándalo porque llamó señor a una diputada que se autopresenta como señora, lo cual pues es inadmisible, sí, pero se consideró aquello que era punto menos que un agravio y fomento del odio. Entonces, bueno, si eso es un tema de violencia de género, que no lo es y que es, en fin, está sujeto a interpretaciones, pero la ley es la ley, y le dicen al presidente, usted incurrió en eso y le rogamos por favor que respete a la senadora y se refiera con todo decoro a la misma. Israel Aldave, te saludo.
Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Mañana, martes, en el último minuto de este día, concluye, Leonardo, el proceso de recolección de las 150,000 firmas de los aspirantes al Frente Amplio por México. Y hoy, justamente, Leonardo, uno de los que se había inscrito, el ex senador del PAN, Jorge Luis Preciado, pues acusó, Leonardo, que este proceso de selección del candidato presidencial de la oposición es una farsa y que todo está ya planeado para que sea Xóchitl Gálvez quien represente a la oposición en las elecciones de 2024. Incluso, Leonardo, pues se dijo que va a judicializar este proceso, va a defender sus derechos político-electorales, y es que afirma que, bueno, que este proceso que concluye, como comentábamos mañana, con la recolección de firmas, es una verdadera simulación. Ese es el punto, no es ni siquiera contra los candidatos. Yo creo que muchos precandidatos también les están dorando la píldora, como dicen allá en mi rancho, o les están jugando el dedo en la boca, porque así como se los digo, así va a ser. El 14 van a pasar 3, que es Xóchitl, Krill y por supuesto Beatriz Paredes, y en la final el día 3 de septiembre la va a ganar Xóchitl Gálvez, sin el apoyo de los partidos, para ir sola a la siguiente elección y que solo le sume votos para sacar más pluris. Ese es el tema, y por eso yo no puedo ser parte de esa farsa, y por eso yo me deslindo del Partido Acción Nacional. Y como muestra, Leonardo, de esta simulación, nos dijo Preciado que en su momento el dirigente del PAN, Marco Cortés, le dijo que si declinaba a favor de Xóchitl, pues que le iban a dar un cargo, ya fuera en el sector público o bien de diputado federal. Él me señaló, es que Xóchitl Gálvez va a ser la candidata, punto. De todos los demás, si queríamos alguna chamba, pues nos fuéramos a ayudarle, a operarle. Entonces, ¿cómo? Pues si no un proceso que se supone para elegir al coordinador del Frente Amplio, ¿cómo la dirigencia ya da por hecho algo que supuestamente va a suceder? Entonces, a mí ya me dejó claro que no importa lo que yo haga con mis firmas, y no importa lo que hagan todos los precandidatos, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni Ciudadanos, porque ya tomaron una decisión ellos. Va a ser Xóchitl Gálvez la candidata, punto. Porque si alguien quiere alguna chamba, vaya y ayúdele a ver qué les da. Pues yo no vine por chamba. Muy bien. Oye, pues se ve que Preciado iba muy alto en las encuestas, ¿no? Lo que pasa es que ni tú ni yo nos dimos cuenta. Exactamente, Leonardo. Muy pocas posibilidades realmente tenía. No, pero habla como si fuera, pues punto menos, que el hombre estaba en la antesala de disputarle a Xóchitl la candidatura. Pero bueno, se recuerda, por supuesto, parte de la historia de este hombre que fue el candidato del PAN al gobierno de Colima. Muchas gracias por el reporte, Israel. Muy buenas noches, Leonardo. Y hoy leo en el Universal, se publica una intervención de Rafael Barajas, el Fisgón. Dice, si no les funciona Xóchitl Gálvez, muy probablemente apuesten por la violencia. El Fisgón es sobre el Frente Amplio. Pues ojalá compitan en, digamos, como deben competir todas las fuerzas, y que no se esté usando, digamos, estas hipótesis de si gana la oposición el país se descarrila. Ya vivió Morena muchos años eso, ¿no? De la propaganda negra y el peligro para México, para que ellos lo usen como una explicación así. Y bueno, pues verá usted que Preciado en los próximos días será también nota. Saludo a Alejandra Latapilla, integrante del comité organizador del Frente Amplio por México. Alejandra, muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches y buenas noches a la audiencia. A ver, ¿qué va a pasar esta semana y cómo van a manejar finalmente la auditoría de las firmas? Alejandra. Como ya lo planteaba ahorita la nota, mañana a las 11:59 de la noche se cierra la recepción de simpatías, la plataforma entra en un proceso de actualización y faltará por terminar el proceso de validación, que no se pudo hacer ya inmediatamente cuando se efectuaban los registros, sino que está siendo posterior. El día 9, tal como lo anunciamos desde un principio, en la tarde, a las 5 de la tarde, daremos a conocer quiénes son las personas que conquistaron esas 150,000 simpatías ya validadas. ¿Y qué significa ya validadas? Porque es donde quizás hay muchas interpretaciones o se generan los rumores. Ya validadas
validada significa, bueno, que sean credenciales vigentes, que no estén, que estén correctamente en el padrón, que no estén falsificadas, etcétera. Que sean registros de personas que no pertenezcan a los padrones de partidos que no forman parte del Frente Amplio. Y hay una serie de registros en donde hay errores en la captura de la clave del lector. Esos registros es difícil encontrar a quién los interpuso si se trata de registros que presentaron promotores. Esos entran a una clasificación pues que no podrán ser tomados en cuenta para el conteo, porque no hay manera de verificarlos, porque no sabemos quién es la persona, porque la clave del lector está mal capturada. Y hay otros registros en donde se está verificando también que la fotografía pertenezca a la fotografía de la persona, esa que se saca de cerca y de lejos, sea igual a la fotografía de la clave de la credencial del lector. Este proceso pues tendrá implicaciones en las cifras finales de quienes hayan alcanzado pues la meta que se puso desde un principio. Por eso, doctor, es importante señalar que esas cantidades de las que se habla pues son las cantidades que podrán ir recibiendo de uno en uno las y los aspirantes, sí, o serán algunas otras ideas generadas, pero las únicas cifras, la única información oficial será posterior a las validaciones y a checar la dispersión en los 17 estados. ¿Van a dar los números, Alejandra, de cuántas firmas tuvo cada cual? Vamos a dar quienes lograron acreditar y que están validadas las 150,000 firmas, pero no vamos a entrar al proceso de establecer cada quien cuántas cifras ganó por... O sea, las métricas de la vanidad no las vas a publicar. No, porque las reglas son muy claras. Quien obtenga 150,000 simpatías validadas pasa a la siguiente fase. Los que logren, Alejandra, la prueba superada, ¿a qué van después? Van a un primer foro que será este jueves a las 19 horas, que se llama Visiones de México, Diagnóstico y Mirada al Futuro. Y ahí todas las personas aspirantes podrán expresarse, las personas interesadas podrán evaluar, coincidir, diferenciarse, en fin, y al día siguiente se empezará una encuesta nacional para seleccionar a las 3 personas que pasarán a la siguiente etapa. Ya. Entonces, primera, digamos, encuentro, el debate, la discusión va a ser el jueves próximo. Exacto. ¿Aquí en la capital? Por redes. Aquí en la Ciudad de México, y se transmitirá en redes sociales. Lo estaremos anunciando pues en cuanto sepamos quiénes van a participar. Muy bien, pues pendientes estaremos, Alejandra. Muchas gracias por el enlace. Muchas gracias a ustedes y muy buenas noches para todas y para todos. La exconsejera del INE, Alejandra Latapí, hoy conversando con usted. Y tengo en el estudio a un artista plástico, el maestro José Luis Ramírez. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por el espacio, gracias aquí. Déjeme empezar con una especie de ironía. ¿Se puede ser artista plástico en tiempos de Instagram, en donde todas las imágenes están efectivamente en eso? En bombardeo, ¿no? Yo creo que sí, solo que hay que tener como ciertos filtros donde hay que seleccionar que sí y que no. ¿Qué, por ejemplo? ¿Cómo vive la obra, o sea, la pintura, que es una cuestión clásica del ser humano, desde las cavernas de Altamira hasta los tiempos que corren con las computadoras y toda esta reproducción de imágenes que tenemos? Yo pienso que tiene que existir un sedazo muy fino, de hoyos muy, muy pequeños, donde únicamente la calidad de la buena imagen o un buen libro o un buen recuerdo, que es en lo que se centra mi obra, es lo que puede funcionar como para una obra, que una obra, mejor dicho, sea válida ante una crítica, o que pueda entrar a un museo,
o que pueda ser bien calificada, guardando las proporciones del término, ¿no? ¿Cuál es su fuente de inspiración? Mi mamá, me gusta mucho Juan Rulfo, me fascina mucho Octavio Paz, sobre todo los Revueltas, José Revueltas. Pero ¿cómo la literatura, me decía dos primero, se puede llevar a la pintura? Pues tan solo ir a estos pueblos fantasmas de Juan Rulfo, trasladarlos a la obra, es todo un reto. Es todo un reto ponerle música también a la pintura. Escuchaba que abrió con Alondra de la Parra, con este guapango de Moncayo. Me fascina también la música. Entonces, sí es como... me inspira la vida, me inspira a vivir, me inspira a caminar, me inspira a conocer a gente tan importante como ustedes, que los escucho a radio mientras pinto. Entonces es como muy fascinante. Pobre de usted, maestro. No, que ¿cómo no cree? arruinemos ninguna obra. No, por favor. Adiós inspiración con tanta nota. Es importante estar informado, entonces es como fundamental. Era un mal chiste y le agradezco mucho que lo haga. Pero ¿cómo descubre uno la vocación de artista, de pintor, para ya dedicarse profesionalmente a ello? Creo que de la necesidad de comer, de tener que vender y... Yo estudié artes plásticas y de ahí me brinqué. ¿En dónde estudió? En Durango. Soy de la ciudad de Durango. Es una ciudad muy, muy particular, que es una ciudad con una luz muy especial. Recordemos que Durango es llamada Durango Tierra del Cine, porque tenía una luz increíble. Pero yo preguntaba en una ocasión a Casals, el director de películas. Felipe Casals. Le pregunté a Felipe Casals en una ocasión que fue, maestro, ¿cómo es? ¿Por qué Durango es tan fundamental para el cine? Y él me dio una explicación muy interesante por el tema de la luz, que la luz le dura más en producción. Entonces sabemos que en producción es carísimo, ¿no? Entonces fue un dato como técnico que me conquistó y dije, mira, qué padre. Más tiene algo mágico Durango, ¿no? Sí, esa llanura que también viene de Borges, ¿no? Que él habla de la pampa y todo esto que se aleja y nunca se termina el horizonte. Creo que Durango tiene mucho de ello. Estamos viendo algunas de las imágenes de su obra. Aquí está, sí. ¿Es obra de gran formato? ¿Es obra de caballete? ¿Cómo trabaja, maestro? Bueno, aquí tenemos una mixta, toda esta es de caballete, lo que está saliendo, pero también he hablado sobre un mural muy importante. Es una obra muy increíble que trabajé para una bienal en Qatar, que fue un homenaje que sin querer lo hice a las mujeres que ya están cubiertas con burka. Entonces, el llevar esa obra, como lo diría Octavio Paz, ¿no? En mi feliz ignorancia no sabía que esa obra iba a causar un revuelo porque las mujeres llegaban y se levantaban la burka, se tomaban la selfie y se iban. Entonces, para mí fue una experiencia muy, muy increíble. ¿En la pintura también rige esto de la corrección política, de no se vaya a ofender a alguien? ¿O la pintura es libérrima? No, es completamente libre. Yo creo que es uno de los trabajos del artista, ¿no? Poner en la mesa de diálogo una pieza y que la crítica o el gusto básico, que yo siempre lo he dicho, mi pintura llega a todo tipo, o intento al menos que eso suceda, ¿no? Es usted, la gente que lo está viendo en Telefórmula, irrefutablemente joven. ¿En dónde ha expuesto y en dónde está exponiendo ahora, maestro? Acabo de exponer la semana pasada en Nueva York, en una cosa latinoamericana ahí en Manhattan. Y luego estuve hace un año en Leipzig, en Alemania, con una exposición que se llamó Tradiciones Inciertas, justo hablando de esto, de la incertidumbre de las tradiciones que cada día se pierden en los pueblos, que es de donde emerge gran parte de mi obra, de estos pueblos que están en las cercanías de mi ciudad, Durango. Actualmente tengo tres proyectos muy importantes, que es en el Museo Macay, el 21 de septiembre en Mérida, Yucatán. Luego está la Feria de Arte en Riad, en Arabia, y tenemos lo que vendría a ser la exposición el 5 de octubre en Montreal, en una galería. Todas estas. ¿Qué materiales usa fundamentalmente? Acrílico, este es un óleo sobre lino y tiene también acrílico primero, ¿no? El acrílico se caería encima del óleo. Entonces, es óleo sobre lino prácticamente toda mi obra. Ya. Oiga, y tiene, por supuesto, su página de Instagram y lo pueden seguir. Sí. Mira qué bonita es. Sí, ¿Eso es una intervención o es el...? No, es la obra. Ya estoy finalizando. Es como la parte final de la pieza. Esa es una obra que se llama, se me fue, Vecinos Incómodos con Amigos Abiertos.
Qué bien. Entonces es como esta parte de, bueno, no es vandalizar eso, pero me encanta utilizar mucho el aerógrafo, yo soy un admirador Total, de Basquiat. usted es el maestro, dice, pues ¿por qué no voy a hacer eso con mi obra? ¿No? Ahí está, y como que combina muchos estilos, ¿no? Sí. Personajes y épocas. Sí, que esos personajes, como se podrán ver, nacen de la imaginación, o sea, son del inconsciente, ¿no? Van trabajándose y van construyendo, la obra se va construyendo poco a poco. En esta parte que se observa, es la parte final del proceso de esta obra. Los pintores o los artistas tienen sueños, ¿no? Aunque Goya decía que los sueños de la razón producen monstruos, ¿no? Pues sí, el Neptuno devorando sus hijos es una pieza que hasta hace poco me enteré que muchas personas que han tenido problemas, delincuentes que han sido asesinos seriales, se les ha encontrado una obra de Saturno devorando a sus hijos de Goya. Es un dato estremecedor, que lo tenían, y es un dato real, ¿eh? Pero la suya es muy amigable, ¿no? Ha tenido usted fase negra. No, la mía se trata de convivir. Sobre todo yo convivo mucho con niños. He dado clases en comunidades mayas, gratuitas, ¿no? Porque creo que hay un derecho pendiente que hay que hacer, ¿no? Maestro Ramírez, un placer recibirlo. El placer es mío y muy agradecido. Muchas gracias por venir. Muy amable. Pues ahí lo tiene, un artista joven, irrefutablemente joven, y una propuesta que vale la pena revisar. Saludo ahora al doctor Moreno. Alejandro, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿qué tal, Leonardo? Qué gusto saludarte. Bien, doctor. Oye, leí esta mañana, me amanecía efectivamente con la encuesta que publicas. El presidente está 58 de aprobación, 42 de desaprobación. Muy estable, doctor. Muy estable, Leonardo, no registramos cambios importantes, ya lleva un rato, pues podríamos decir estacionado en ese nivel en la encuesta, en la serie de encuestas del Financiero que publicamos mes a mes. 58% de aprobación, 42% de desaprobación, prácticamente el mismo nivel desde marzo para acá, con la excepción de inicios de año, pero si quitáramos eso, prácticamente ha estado ahí durante el último año y medio prácticamente. ¿Alguna Leonardo, variación 58. en economía, seguridad, corrupción, apoyos sociales, que es lo que mides habitualmente, doctor? Sí, ahí tenemos un poco más de variación. Digamos que en este mes fue favorable, positiva, aunque siguen predominando los puntos de vista negativos. La opinión positiva sobre el manejo de la economía mejora ligeramente de 34 a 37% en el último mes, 48% opina negativamente, menos de la mayoría que habíamos venido midiendo, pero pues mucho más alta que la actitud positiva. La evaluación favorable al manejo de la seguridad pública avanza 4 puntitos, de 20 a 24%. Hay que decir que junio fue particularmente malo, entonces estamos realmente no registrando un avance, sino un regreso a los niveles previos. 24% opina bien sobre el manejo en seguridad, 63%, casi 2/3 partes, opina mal sobre el manejo gubernamental en ese rubro. Corrupción, opiniones divididas, 37 lo ve trabajando muy bien o bien en este tema, 41% mal o muy mal, dividida. Apoyos sociales es donde hemos consistentemente tenido una opinión favorable. 49% en este mes de julio que pasó a favor, es decir, con una opinión positiva, 32% con una calificación negativa. Así los rubros, digamos, de gobierno. Tenemos también algunas variaciones en cuanto a las obras de gobierno y los atributos del presidente Leonardo. 61% lo ve honesto, 53% valora su liderazgo, 41% su capacidad para dar resultados, que es lo que pues a lo largo de los meses ha sido lo más flojo de la imagen presidencial, la capacidad de dar resultados. Lo que la gente... perdón. No, pero te iba a preguntar, lo que la gente no aprueba es que el presidente revele información sobre aspirantes presidenciales, ¿no? Salió 76-23 o por ahí, ¿no? Mira, el presidente ha estado en una participación constante en el tema de la sucesión, el rumbo a 2024, así que nos dimos a la tarea de medir
qué opinan acerca de que el presidente se exprese sobre los aspirantes presidenciales. Divide opinión la idea de que si debe o no opinar. 50-48 cree que es correcto o incorrecto. Pero lo que sí, como bien dices, domina la opinión de que es incorrecto es que critique a los aspirantes presidenciales. No preguntamos específicamente en el caso de Xóchitl Gálvez para no partidizarlo, pero la crítica a aspirantes presidenciales, a la mayoría, 2/3 nos dice es incorrecto que el presidente lo haga, y casi 3/4 partes, 73%, que el presidente revele información, es incorrecto. Incorrecto. Pues doctor Moreno, me va a sonar la campana. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos. Pausa. Al regresar, Salomón Chertorivsky platica. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky. Mi querido Salomón, qué gusto verte. Leonardo, el gusto siempre Deme es usted mío. la mano. De verdad que sí. Qué gusto estar contigo. ¿Qué vamos a platicar hoy? Fíjate que voy a hablar de la necesidad de la política pública basada en evidencia, de las decisiones de un país, sobre todo en los temas más relevantes basados en evidencia, con un ejemplo muy concreto. El día de hoy se publica en la revista The Lancet un nuevo texto que evalúa el sistema de salud de nuestro país, que evalúa el Seguro Popular. Que solo enfatizo, una de las revistas más prestigiosas del planeta. Déjame hacer un paréntesis al respecto. The Lancet está cumpliendo 200 años en el 2023. Imagínate, la revista más importante en materia de salud, pero semanal, publicándose desde hace 200 años, con una rigurosidad. Es decir, no es que al contentillo alguien pueda mandar un trabajo y se publique. Es una revisión por parte de pares súper exigente, súper... bueno, como parte de los 200 años y su aniversario, uno de los textos que se publica, porque la serie es En la búsqueda de la cobertura universal, es una valoración de en qué momento está el sistema de salud. ¿Por qué? Porque desde 2003, en el que Julio Frenk diseña y pilotea lo que iba a ser el Seguro Popular, en 2006 con los primeros resultados, en 2012 con lo que había pasado a unos años de avanzar el Seguro Popular, y ahora en 2023 se tienen publicadas en la revista The Lancet una serie de trabajos que van valorando lo que sí pasó, lo que no pasó, dónde fallaba, qué era mejorable, cuáles eran los resultados, etcétera. La que se publica el día de hoy, comandada técnicamente por la doctora Felicia Noll. Por supuesto, como autor también aparece Julio Frenk como el senior autor. Ya sabes que en estas publicaciones siempre pues el que tiene los años también participa, y 14 autores más del mundo que participan en este texto. El texto trata de valorar qué pasó con el Seguro Popular, primero entre 2013 y 2018, el periodo del sexenio pasado, qué fue lo que sucedió, qué no sucedió, etcétera, y por supuesto evalúa ya lo que pasó en la primera parte de este sexenio, apenas entrada la pandemia. Todavía no tiene los datos de por ejemplo, del ENIC 2022 que ya estábamos comentando la semana pasada. Creo que lo relevante es que tenemos información, tenemos evidencia, sabemos qué funcionó y también sabemos en el desastre en el que hoy estamos. Cuando tú revisas los datos, no puedes más que llorar de la tristeza, lo que pasó en una cobertura que iba creciendo. Todavía hacia 2016 cubrías al 90% de la población mexicana con algún seguro, la mitad en la seguridad social y la otra mitad estaba cubierta ya por el Seguro Popular. Hoy estamos hablando de que 50 millones de mexicanos no tienen mecanismo de atención para su salud, ya con las cifras de la ENIC 2022, un retroceso en la población que no tiene derechohabiencia a la seguridad social del 75%, Leonardo.
Estamos hablando de ese tamaño. Y cuando lo pasas a números económicos, por ejemplo, se duplicó el número de gente que cae en gastos catastróficos, es decir, en un gasto por atender una enfermedad de alta especialidad que además deja a una familia en pobreza. Yo quiero, y hoy decía en la presentación en el TEC de Monterrey con el rector Guillermo Torre, y estaba Julio Frenk, y decía, humanicemos esto. Una familia que tiene un pariente con un cáncer, que tiene que estar en el sufrimiento de la atención de ese cáncer, pero que además pierde todo su patrimonio por tratar de atender el cáncer de su pariente, es un doble sufrimiento fuerte. Bueno, lo que ha pasado en estos últimos años en materia de mortalidad infantil, en materia de mortalidad materna, en el número de consultas que se dejaron de realizar, en el número en la esperanza de vida, pues 4 años se perdieron de esperanza de vida, y un larguísimo etcétera. Al final, la reflexión que hace Lancet es, por supuesto, cuando hay polarización política, cuando hay agitación política, cuando irrumpe una pandemia, los sistemas de salud, aunque venían avanzando, pues se ven en franco deterioro. Bueno, ¿cómo haces para diseñar políticas que sean sostenibles a pesar de la polarización política o a pesar de los embates de una fuerza exterior como lo fue la pandemia? Si se te combinan las dos, pues estás en el peor escenario. ¿Cómo liberamos a la política pública más importante o cómo la emparejamos para que las decisiones políticas no empañen lo que debería estar sustentado en evidencia? Y esto no quiere decir que quien llegue y con una mayoría no tenga derecho a reformar, a cambiar, a proponer nuevas cosas, porque por ello lo votó la gente. Pero cuando propones, por lo menos 2 características tienen que existir. ¿Por qué lo que estás eliminando se debe de eliminar? Y eso debe estar basado en evidencia. Y segundo, ¿por qué lo que voy a proponer, en contrario a lo que estaba, va a ser mejor? En el caso del sistema de salud, se elimina al Seguro Popular sin ninguna evidencia, cuando había más de 350 trabajos publicados en revistas tipo The Lancet de lo que funcionaba, de lo que no funcionaba, de lo que había que corregir. Y segundo, se propone un INSABI que hasta el día de hoy pues no sabemos ni siquiera lo que significaba. En el artículo que hoy salvo que se extinguió, pues algo que ya declararon su fracaso, y ahí viene una nueva invención con el IMSS Bienestar, otra vez sin claridad, sin certezas, sin mecanismos de financiamiento claros de cómo serán, ni paquete de atención que vendrá, etcétera. Cuando tendríamos que estar buscando cómo vamos a lograr un sistema de salud verdaderamente para todas y para todos, seguimos en inventos, seguimos en ocurrencias. Termino con esto, Leonardo. Yo creo que este artículo es muy pertinente para que lo lean. ¿Ya lo subiste a tu red social? ¿No? Me imagino que ya, y ahorita si no, lo vuelvo a subir. Y está el acceso de todas y de todos. Me parece que es fundamental que quienes aspiran a gobernar este país nos digan qué van a hacer en materia de salud, Leonardo. No puede haber ocurrencias. No tenemos tiempo que perder. Hoy el doctor Paco Moreno, que estaba también en la presentación, decía, tenemos un paciente que tiene que entrar a terapia intensiva. Quienes gobiernen, quienes quieran gobernar este país, están obligados a decirnos cuál va a ser el tratamiento de ese paciente. Si no lo ponemos como una de las banderas fundamentales a explicarnos a los ciudadanos qué vas a hacer con el sistema de salud, esa debería de ser suficiente como para reprobar a cualquier candidata o cualquier candidato. Pues ahí está, y por supuesto leeré el texto con enorme interés. Mi querido Salomón, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Leonardo. Gracias. Bonita semana. Y bueno, pues en un momento más, si nos lo subes a la red social para que nuestro auditorio pueda leer ese documento. Maru Rojas, te saludo. Doctor,
doctor, diputados federales del PRI, PAN, PRD aseguran que cada uno de los funcionarios de la SEP que incurrieron en este proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos cometieron actos ilícitos y de corrupción. Los padres de familia cuentan con el bloque opositor, coinciden estos coordinadores en la Cámara de Diputados que anuncian van a iniciar controversia constitucional, amparos colectivos, foros de expertos, legislación explícita que impida libros de adoctrinamiento, pero lo primero será acudir a la Suprema Corte por violar la fracción segunda del tercero constitucional, cuya violación leyó textual el coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro. Del artículo tercero que voy a leer al texto. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Los libros de texto claramente violan este precepto constitucional y por lo tanto presentaremos con el número de firmas que tiene nuestro bloque legislativo en esta misma semana esta acción de inconstitucionalidad para... Bueno, de que ignoren por completo todo tipo de ley, no solo la electoral, así lo considera el coordinador de los diputados federales del PAN, próximo presidente de la Jucopo, el San Lázaro, Jorge Romero. Está en suspensión por el Poder Judicial su distribución y se siguen distribuyendo. Porque este gobierno, la ley, pues es un cuento y las sentencias por lo visto igual. Nosotros celebramos lo que han hecho varios gobernadores, una gobernadora en particular de Chihuahua, otro en particular de Guanajuato, y exhortamos a los demás a que impidan en un control literalmente difuso de la Constitución esta distribución. La Cuarta Transformación quiere contar la historia a su manera y solo su beneficio el experto. Orden dada por un solo hombre y todos en la SEP involucrados en el delito de omisión, a decir de la vicecoordinadora del PRI, Carolina Villano. La educación pública de México no podría explicarse sin ello. Por eso, la situación que estamos atravesando es completamente inaceptable, indignante, y como grupo parlamentario queremos claramente pronunciarnos. El presidente de la República está obsesionado con la adulación. Y hace unos segundos estaba yo participando en un foro donde Gilberto Rodríguez pide que la sociedad civil apoye esta acción de inconstitucionalidad. Doctor, mi reporte. Muchas gracias, Maru. Y saludo ahora a Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana. Doctor, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte, Leonardo. Muy buenas noches. ¿Qué perspectiva compartes esta semana con la audiencia? Mira, queremos adelantarles un par de resultados sobre una investigación que estamos haciendo, Leonardo, sobre la transparencia de los y las aspirantes. Pues primero esta ficción que son las coordinaciones de los partidos o del frente de cara a la presidencia de la República, pero que todos entendemos que son aspirantes a la candidatura presidencial, ya sea por alguno de los partidos de oposición o por el gobierno. Déjame darte algunos adelantos, estamos por sacar este informe, pero nos pareció muy interesante compartirlo contigo. Ninguna de estas aspirantes o de estos interesados en coordinar los esfuerzos tiene una página web para transparentar el origen de los recursos que tiene a su disposición y el destino que se le están dando. Hemos visto de todo, Leonardo, servilletas, PowerPoints, algún video, blogs, pero si quieres revisar sobre todos estos aspirantes, una página web dedicada a explicar de dónde viene el dinero que están utilizando y a dónde se destina, es imposible en este momento hacerlo. Tampoco es sencillo determinar... Oye, revelador, no sorprendente, pero sí revelador. Pues te confirma, ¿no?, la relación que guardan todas estas personas con el tema de transparencia, el cual invocan todos los días y todos los días dicen que ellos van a hacer las cosas diferentes. Pues no te vas a encontrar un sitio web especializado. Me gusta la expresión de revelador. Tampoco nos vamos a encontrar con claridad cuál es el techo presupuestal que se han planteado ejercer durante este periodo atípico, como lo ha llamado hasta el Tribunal Electoral, en la vida democrática del país. Sabemos, por ejemplo, que
se habla de un tope de 34 millones de pesos por partido para los partidos políticos, o esta cifra de 5 millones de pesos que soltó Morena, que sería el tope de cada uno de sus aspirantes a esta coordinación nacional, asunto que, por ejemplo, Adán Augusto declinó utilizar sin revelar el origen del financiamiento que va a utilizar, diciendo yo no voy a utilizar los 5 millones de pesos, pero no deja claro de dónde vendrá el dinero. Y lo que sí hemos visto, Leonardo, y como es solo un adelanto, espero que cumpla esta función de animarnos a discutir y a pensar sobre este tema, lo que sí hemos visto es que hay una serie de pequeños escándalos alrededor de potenciales financiadores de la campaña. Nada más para recordarlo, las empresas no pueden donar en México para los aspirantes, para los procesos internos, para los partidos políticos en su trabajo electoral. Está prohibido por ley, pero sí hemos visto ruido de financiadores, de préstamos de aviones, de aeronaves que están al servicio de algunos de los aspirantes. Yo creo, Leonardo, en síntesis, que traemos un problema de transparencia severo en todos lados, ¿eh? No, aquí sí no se distingue ninguno por haber hecho un ejercicio prístino de rendición de cuentas o por lo menos de explicación. Hay ruido, hay mucho ruido, y en un país que ha por años luchado contra el financiamiento ilegal de los partidos políticos y de la política, y sobre todo pues blindar a nuestros partidos de la influencia indebida del crimen organizado y de otros grupos, este tema tiene que ser una prioridad. Solamente un adelanto, todavía no hay nadie que despunte por abrir las cuentas, por hacerlo bien y por rendirle cuentas a la sociedad para la que trabaja. Picados nos dejaste, mi querido doctor, te agradezco mucho el adelanto. Al contrario, gracias a ti, Leonardo, y ya estaremos informando. ¿Qué le parece? De este informe. Bueno, y el fin de semana fui a Toluca, está tapizado en este caso, de todos estos señores que ponen espectaculares en favor de Adán Augusto. Yo no sé cómo lo quieren o cómo lo quieren perjudicar, pero ahí están todos ellos, y bueno, se sigue uno preguntando de dónde sale todo ese dinero. Hoy veía en las redes sociales del gobernador de Jalisco que se cumplen 231 años de la muerte del fraile La Calavera, el fraile alcalde, y dice él que, pues inauguran un nuevo mural, Fray Alcalde, descrito por Agustín Yáñez. Yo no sé si es el mural o hay un libro de Agustín Yáñez, por supuesto me documentaré porque no lo conozco, pero qué ganas de leer ese gran escritor, volver sobre él. Y bueno, pues voy a Jalisco en estos momentos con mi compañero Irán Espinosa. Irán, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Pues acá, desde Jalisco, precisamente informarle que hoy por la mañana el gobernador Enrique Alfaro informó que tampoco aquí en el estado se van a repartir los libros de texto que propone, que imprime, que pues, a su vez hará llegar la Secretaría de Educación Pública para el próximo ciclo escolar. Lo dijo de la siguiente forma. Lo que está detrás de esa suspensión no es el contenido de los libros, es un problema de procedimiento, y es lo que tiene que resolver la instancia judicial que tiene el asunto en sus manos. El gobierno de Jalisco no forma parte de este proceso legal. Nosotros no formamos parte en este juicio. Reafirmamos el día de hoy, como lo hemos hecho siempre, nuestro respeto por el Poder Judicial, y vamos a esperar su resolución. En tanto no haya una resolución judicial, los libros de texto no serán distribuidos en Jalisco. Y bueno, con esta decisión se suman también a los estados de Guanajuato, Chihuahua y Coahuila, en total 4 en todo el país, los que no están entregando estos libros de texto. En el caso de Jalisco, nos va a sonar la campana y quiero despedirme de ti cumplidamente. Te mando un abrazo. Otro de regreso, doctor. Pues ahí tiene usted la decisión del gobierno de Jalisco. Con esto nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.